La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Hechos capítulo 12, verso 22. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de este segmento desde el corazón del pastor. De quien les habla es el pastor Manuel Santos, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Casa de Fuego en la comunidad de Kissimmee, en el hermoso estado de la Florida, en la ciudad de Kissimmee. Quisiéramos en esta hora saludarles a todos con un abrazo cordial en el nombre del Señor. La palabra que hemos leído y el texto que nos ha tocado en este día el corazón, es un momento donde la iglesia primitiva, en los comienzos de esta hermosa iglesia, está siendo perseguida, está siendo lastimada la fe de muchos de ellos, donde muchos de los fieles del Señor en ese entonces están siendo victimizados, están siendo asesinados por Herodes y el gobierno romano que perseguía a la iglesia a muerte. Vemos el encarcelamiento de algunos de los apóstoles, vemos como otros fueron asesinados por la fe en el Señor, pero la iglesia marchaba, la iglesia crecía y aumentaba en número, pero no dejaba de ser difícil el tiempo que les estaba tocando vivir. Mientras algunos de los apóstoles eran perseguidos y encarcelados y otros, como dije anteriormente, asesinados, había una iglesia que oraba. Había un pueblo que contenía la fuerza y se mantenía de pie luchando en que la palabra pudiera seguir avanzando, que el testimonio de Jesucristo no se detuviera. Y el gobierno romano y los opositores que en aquel tiempo se levantaban, hacían escarnio de la vida de estos hombres y mujeres de Dios que se dedicaban a predicar y a enseñar la palabra y a promover el mensaje de esperanza y de fe. El enemigo estaba levantando barreras, levantando fuertes murallas para derribarles, para impedir que la fe se siguiera predicando, que la palabra del Señor se siguiera predicando y que la fe en el Señor siguiera aumentando. No importaba cuán fuerte fuera la situación, la iglesia se mantenía. No importaba cuán fuerte fuera la persecución y cuánto se sufriera, los hermanos se mantenían firmes en la fe. Es un llamado en esta hora a través de esta palabra a que todos y cada uno de nosotros que somos partícipes de esta fe tan hermosa en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, en quien tuvo a bien salvarnos, perdonarnos y liberarnos de la maldad de este mundo, podamos nosotros como iglesia continuar de pie anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Hubo un momento donde Herodes se paraba a lastimar y a lacerar, como dije anteriormente, impedir que la conquista del Evangelio siguiera, y con palabras humanas, persuasivas y palabras que lastimaban, con acciones que mataban,
se levantaba en su gobierno, pero para querer disminuir la fe del pueblo, hubo un pueblo que, como hoy en día, se mantuvo de pie y en un momento dado gritaron y expresaron: queremos oír voz de Dios y no de hombre. En este tiempo en que nosotros vivimos, que nos ha tocado vivir momentos muy duros, como siempre decimos, y que son real, nosotros no podemos permitir que el enemigo apague la voz del Evangelio, apague la voz de aquel que como trompeta anuncia una palabra de salvación y de liberación. Tenemos que entender que de la misma manera que la iglesia primitiva fue perseguida hace más de 2000 años, en este tiempo presente, la iglesia que persevera firme en la fe en el Señor está siendo perseguida, está siendo llevada contra la espada y la pared para impedirnos anunciar la palabra, para impedirnos que prediquemos el Evangelio, para impedirnos que anunciemos un estatus de vida moral y espiritual que agrade a Dios. Hoy nosotros no podemos escuchar a aquellos detractores del Evangelio, aquellos que quieren apagar la voz de la fe, aquellos que quieren apagar la voz del que anuncia las buenas nuevas, de impedir que los atalayas se paren en las torres y anuncien cuando el enemigo se acerca. Nosotros tenemos que continuar oyendo la voz de Dios. Nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a las mentiras de Satanás, a las trampas del diablo, impedir que el enemigo tome ventaja. Y nosotros tenemos que pararnos en nuestros púlpitos y en nuestros lugares de predicación y de enseñanza, a hablar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que salva, la que liberta, la que rompe cadenas. El hombre necesita oír voz de Dios y no de hombre. En este tiempo no te dejes seducir por falsas promesas, no te dejes seducir por engaños y fábulas, no te dejes seducir por aquello que te aparta de Dios, que te aleja del verdadero significado de la fe en el Señor. Tenemos que avanzar anunciando la palabra. Estamos siendo perseguidos como en el pasado la iglesia primitiva. Están siendo llevados a las cárceles aquellos que anuncian el Evangelio. No, tal vez lo veamos a diario en nuestra zona de confort, pero sí sabemos que aquellos que llevan la palabra de Dios están siendo perseguidos, que aquellos que están anunciando un mensaje de fe y esperanza están siendo perseguidos, que la iglesia está siendo perseguida, pero nosotros continuaremos anunciando el Evangelio, levantando la voz y predicando la sana doctrina, el mensaje de salvación y vida. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Queremos que sea la palabra viva y eficaz en el corazón de todos, que sea la palabra eficaz en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, en las mentes y en sus corazones. Que la palabra de Dios directamente llegue a donde está la necesidad. Que sean los presos que escuchen la voz de Dios. Los que están cautivos en el pecado, que escuchen voz de Dios y no de hombre. Que los enfermos sean sanados por el poder de la palabra. Que el Evangelio siga produciendo salvación y vida. Que sea esta palabra en esta hora viva y eficaz en tu corazón. Que sigas buscando que Dios hable a tu vida, no dejándote engañar por aquellos que te predican una falsa doctrina, una palabra a media. La voz de Dios es contundente. La voz de Dios
es poderosa. Herodes quiso enmudecer y quiso predicar o hablar bajo sus propios conceptos y sus propios ideales y bajo la maldad de su corazón, y pereció, murió, comido de gusanos. Nosotros tenemos que saber que cuando defendemos la fe y defendemos el Evangelio y predicamos a Cristo y dejamos que sea Dios el que hable, y que desde nuestros púlpitos, no importa sea en un templo o en las redes sociales, donde se haya levantado una plataforma para predicar el Evangelio, sea la voz de Dios la que hable y no la voz del hombre carnal, humano y pecador. Queremos escuchar voz de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora por tu amor y tu misericordia, por el poder de tu santa palabra. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra nunca torna atrás vacía. Te pedimos, Señor, que todos los que han estado al alcance de esta palabra sean edificados, sean bendecidos por ti. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. No importa la persecución, no importa, Señor, lo que se quiera levantar contra la iglesia, contra aquellos hombres y mujeres que anuncian el mensaje de salvación. Señor amado, que siempre sea tu palabra la que vaya adelante, que sea tu voz la que nos ministre y nos hable. Voz de Dios y no de hombre. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes en este hermoso día. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.